Dediquemos unos minutos a recordar, a refrescar la memoria en torno a un prócer de nuestra vieja Argentina olvidado. Vieja Argentina porque si bien no era aún la República Argentina, me estoy ubicando a finales del siglo XVI, principios del XVII, pero ya estos territorios habían sido bautizados con ese nombre, ¿no? En aquel célebre escrito de Martín del Barco Centenera, publicado en Lisboa en 1602, y que se refiere a los territorios rioplatenses como territorios argentinos. Y en estos territorios argentinos, si bien eran parte de la corona española, del virreinato del Perú, tenemos una figura ilustre que fue Hernando Arias de Saavedra, un hijo de un valiente capitán español que nació aquí en estos territorios y fue gobernante en estos territorios, ejerció varias funciones. La más importante es la de gobernador del Río de la Plata. En ese momento la zona del Río de la Plata era una gobernación que incluía la zona del Paraguay. Justamente la sede central estaba en Asunción, todavía no había sido dividida la gobernación del Paraguay y la del Río de la Plata. Y el centro estaba allí, en la ciudad de Asunción, que había sido fundada por aquellos colonizadores que desde el primer fuerte creado por Mendoza luego se introdujeron, fueron subiendo por los márgenes del Paraná hasta llegar a la zona del Paraguay y fundar ahí la ciudad de Asunción. Y en ese lugar entonces ejerce su influencia, su presencia, nuestro personaje, un personaje que se destaca por su calidad humana, hermano, medio hermano, por parte de su madre, de otra figura ilustre, Hernando Trejo y Sanabria, quien fue obispo de la zona del Tucumán. Dos figuras ilustres, uno representando el poder político temporal, el otro la autoridad eclesial, pero ambos trabajando para que estos territorios pudieran desarrollarse y pudieran establecerse aquí en estas regiones, se desarrollara la civilización cristiana, ¿no? Hombres íntegros que hicieron mucho por estos territorios. A Hernando Trejo y Sanabria debemos la fundación de la Universidad de Córdoba, el primer centro de altos estudios aquí en nuestro territorio. Y a Hernando Arias de Saavedra, Hernandarias, un gran desarrollo político de la región, pacificó la región muchas veces teniendo que enfrentar pueblos díscolos, pero al mismo tiempo promovió el respeto por los derechos de los pueblos aborígenes, combatió el contrabando, uno de los pocos gobernantes de aquellos años que se enfrentó a esa enfermedad moral, a esa plaga de esos tiempos, que era el contrabando por la zona del Río de la Plata, por los ríos mesopotámicos. Prácticamente fue una constante durante 2 siglos el contrabando por esas regiones. Y Hernando Arias de Saavedra fue un personaje de un talante moral que trató de hacer cumplir la ley, incluso leyes que eran de difícil cumplimiento por la situación del lugar. Y no solamente esto, sino que, como decía, se ocupó por los derechos de los aborígenes, de los pueblos originarios, como dicen ahora, y fomentó la instalación de pueblos de indios con sacerdotes, con misioneros que los ayudaran a su desarrollo humano, al desarrollo de la civilización, fomentó el establecimiento de reducciones franciscanas y, sobre todo, de las primeras reducciones jesuíticas, que luego van a tener un rol tan importante en la zona del Río de la Plata, que van a ocupar toda la región guaranítica, en el sur de
del Paraguay, del Brasil, la zona de Misiones, Corrientes. Se van a desarrollar 30 pueblos jesuíticos, donde los padres jesuitas van a desarrollar una labor civilizadora y evangelizadora tremenda durante 150 años. Y el inicio de esto, podemos decir que está en esta figura ilustre, ¿no? Que hoy queda inmortalizado, su nombre ha quedado en un túnel que se ha creado durante la década del 60, por debajo del Paraná, que une las ciudades de Santa Fe y de Paraná, que es el túnel subfluvial Hernandarias. Un prócer poco conocido de nuestra historia profunda. Nuestra historia no se inicia en 1810, tiene un origen más remoto, tenemos casi 500 años de historia, y es bueno reencontrarnos con aquellas figuras y aquellos tiempos.